Sí, vamos a comenzar. ¿Cuál es el enemigo número uno de los cristianos? Esta es la clase que voy a traerle yo a nosotros, para que nosotros podamos aprender quién es nuestro enemigo de nosotros. Y está cerca de nosotros. El enemigo número uno de nosotros es el deseo de la carne. Ese es el número uno. Y le voy a decir por qué. Es el deseo de la carne. Ahora sí, ¿cómo podemos vencer los deseos de la carne? ¿Cómo podemos vencer los deseos de la carne? Con el Espíritu Santo nosotros podemos vencer los deseos de la carne. Eso lo podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 21. Nosotros podemos ver eso. Dice así en el 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Mire, caballero, está la Biblia de ustedes ahí. Ahí la pueden mirar si quieren, ahí en el pizarrón ahí. Digo pues, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisieres. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 21. Envidia, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne, me pasé aquí. ¿Qué está pasando? Oh, ok. I got it. La lucha por la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso está en el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y del espíritu es en contra de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. La carne es contraria al espíritu. Por eso fue que le dije que el primer enemigo que tenemos nosotros los cristianos es la carne. Porque la carne quiere las cosas de la carne y el espíritu quiere las cosas del espíritu. La carne evita que una persona haga lo que quiere. Cuando nosotros estamos en la carne, estamos haciendo las cosas de la carne, no nos va a dejar hacer las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu y la carne no se llevan, no son hermanos, ni son primos, ni son nada. La carne es contraria al espíritu.
Todo lo que quiere la carne, el espíritu no lo quiere. Y todo lo que quiere el espíritu, la carne no la quiere. Y entonces, todos nosotros, antes de ser bautizados, antes de pertenecer a la iglesia de Cristo, antes de pertenecer a ser hijo de Cristo, nosotros estábamos en la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no está bajo de la ley. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos dejamos guiar, porque nosotros ya somos cristianos, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y una de las cosas más dolorosas que tenemos todos nosotros los cristianos es de que nosotros no nos gusta hacer las cosas por el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, todo va a ser como Dios quiere. La carne no cumple la ley. Lo de la carne es un no. Vamos a leer ahora de Galatas del 5, del 19 al 21. Y manifiesta son las obras de la carne, que son, fíjate las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adultería, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es una carta, ¿no? ¿Verdad? Es una carta esto, ¿no? Esta carta se lo escribieron a la gente de Galatas, a los Galatas. Entonces la escribió el hermano Pablo. Entonces él está diciendo, hay personas que están en eso y están en Cristo y siguen en eso. Entonces, ¿qué le está diciendo? Que todas las personas que siguen en eso, que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque Dios es puro. A Dios le gustan las cosas limpias. Y si ustedes saben bien, en el Antiguo Testamento, todas las personas cuando cometían un pecado, ellos tenían que dar un sacrificio por el pecado. Y el pecado le era perdonado. Nosotros actualmente, el sacrificio más grande lo dio Jesucristo por nosotros. Ahora bien, pero nosotros cuando cometemos un pecado, ¿qué nosotros debemos hacer? Confesar ese pecado a Dios. Y si nosotros confesamos ese pecado a Dios, Dios nos va a perdonar. Pero si no confesamos ese pecado a Dios, ¿qué sucede? De que la relación que nosotros tenemos con Dios se va perdiendo. Las obras de la carne. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Idolatría, hechicería, enemistades y pleitos. Eso estaba sucediendo en ese tiempo a los Galatas. Y eso sigue sucediendo actualmente. Es una cosa de que no se debe hacer si nosotros estamos viviendo en el Espíritu. Si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros no podemos estar haciendo esas cosas, idolatría, hechicería, enemistades y pleitos. ¿Por qué? Porque esos son los frutos de ¿qué? De la carne. Esos son los frutos de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas no van a heredar
el cielo. Ahora vamos para Galatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ahorita le voy a decir cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el fruto del Espíritu. Dios es bondadoso. Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios tiene paciencia. Inclusivemente lo tenía con ellos y lo tiene todavía con nosotros. Y Dios nos perdona todos los pecados que nosotros los cometamos, siempre y cuando hablemos con Él y le digamos lo que hemos hecho. La naturaleza de Dios es el fruto del Espíritu, como lo podemos ver ahí. Gálatas del 22 al 23, vamos a leer ahora. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra todas tales cosas no hay ley. Ahora vamos a ver cuál es la fuente del Espíritu Santo. Amor. Amor es una de las fuentes, es una de las cosas que es más primordial del Espíritu Santo, el amor. Porque si no tenemos amor, no tenemos nada. Principalmente todas las personas que son padres o no son padres todavía, todos cuando vieron a sus niños, cuando vieron que sus niños nacieron, le tuvieron amor, amor incondicional. Así el niño haya salido con un defecto, haya salido con cualquier cosa, haya salido. Ese mismo es el amor que tiene Dios con nosotros. Ese mismo es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos entre nosotros. Porque todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos, ¿me entiendes? Y todos, pero tenemos que tener el mismo amor que tuvo Jesucristo y que tuvo Dios y que tiene con todos nosotros. Es el mismo amor que debe existir entre nosotros. Porque si no hay amor, no se puede hacer nada junto con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor y nosotros estamos con Dios. Y si miramos a un hermano, tenemos que mirarlo como si fuera el mismísimo Dios. Gozo, que es alegría. Uno tiene que estar contento porque uno tiene el Espíritu Santo dentro de uno. Hay muchas veces de que veo hermanos y hermanas que no se ve con gozo ni se ve con alegría. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué? Porque los problemas que tienen ellos se lo quieren resolver ellos mismos. Si tiene el Espíritu Santo, que es que te puede resolver a ti los problemas, porque te lo dice, el Espíritu Santo te va a resolver. Pero que nosotros somos cristianos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y si nosotros le dejamos las cosas al Espíritu Santo, hágalo por un día, trate la manera de hacerlo por un día para que usted vea qué bien se va a sentir ese día. Vaya. Trate la manera de hacerlo para que usted vea. Paz. Paz
Tiene que estar en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es paz, Dios es amor y Dios es gozo. Paciencia, paciencia, todos somos impacientes, Nos gusta todo rápido y todo al momento tiene que ser todo así, pero no, tenemos que tener paciencia, porque paciencia, si yo te veo impaciente, no estás trabajando, no estás dejando de que el Espíritu trabaje contigo. Hay muchas veces que tenemos que llegar a un lugar, entonces estamos apurados, estamos pacientes, y que está parando y le queremos pitar al hombre porque está manejando despacito. Eso me ha sucedido muchas veces, que yo manejo una troca de vender helado, tengo que ir despacito. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente me empieza a pitar. No tienes que tener paciencia, y principalmente nosotros los cristianos. Benignidad. Tiene que ser benigno. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo también. Bondad. Tiene que ser bondadoso. No solamente con los hermanos ni con las hermanas, sino también con todas las personas que se encuentran alrededor de usted. Fe. Fe y fe. Eso es una de las cosas más fundamentales que nosotros los cubanos, nosotros los cristianos, los cubanos. No se olvide de su Cuba. Es que recibí una carta de un cubano, que nosotros los cristianos debemos tener fe. Fe es lo que nosotros tenemos que tener. Nosotros a veces que tenemos mucha más fe en el que nos va a despachar la comida, en el carro, en otras cosas, que en el mismo Dios. Y cuando usted tiene fe en Dios, que lo deja todo para Dios, Dios lo va a resolver todo. Y Dios, eso es lo que quiere Dios, principalmente que nosotros tengamos fe. Y si nosotros tenemos fe en otras cosas, en los carros, pues todos nosotros tuvimos fe en el carro, y cuando le íbamos a meter la llave, nos iba a traer. Entonces después, cuando hay veces que no quiere arrancar, pero nosotros tenemos que tener fe en Dios y en Jesús. Mansedumbre. Mansedumbre quiere decir que uno debe ser manso. Uno debe ser una persona que no te hagas más para arriba de otra persona, ni te hagas menor. Sigue igualito. Una de las cosas que nosotros podemos ver acerca de Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús le pedía las cosas a Dios, a su Padre. Jesús nos enseñó a nosotros cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana. Templanza. El propósito, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? Fíjate el propósito que tiene el Espíritu Santo. Es ponerse firmemente a las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y hacemos las cosas por el Espíritu Santo, las cosas de la carne no van a resultar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo las cosas como el Espíritu Santo desea. Ahí nada más la vueltecita. Es ponerse firmemente a las obras de la carne. De la carne. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseos. El creyente debe caminar llevando una carne crucificada. ¿Qué quiere decir con esto? De que la carne era cuando nosotros estábamos en el mundo. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Los frutos de la carne es envidia, pelea, muchas cosas que lo estábamos leyendo ahorita. Y entonces, mientras que nosotros le demos oportunidad a las cosas esas de la carne, no la hemos crucificado. No la hemos crucificado, no la hemos dejado a un lado.
Y mientras que nosotros estemos teniendo envidia, haciendo contienda entre nosotros mismos, estamos viviendo como la carne, no estamos viviendo espiritualmente. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros vivimos por el Espíritu. Nosotros vivimos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. El creyente debe caminar consistentemente con su posición en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando todas las cosas que nosotros hagamos, tenemos que depender en Cristo. Eso como ahora mismo los niños chiquitos de ustedes, ellos no podían ir para la escuela solo. Ellos no podían ellos no podían hacer ninguna cosa sola. ¿Por qué? Porque tenían que depender de ustedes. Entonces eso es lo que quiere Dios, que nosotros dependamos de Él. Y cuando nosotros empezamos a depender de Dios, todo va a salir bien. 26. No hagamos no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El creyente debe caminar libre de su espiritualidad y envidia. Fíjate lo que dice aquí. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Hay muchos creyentes, muchos hermanos que son espirituales. Y porque todos somos espirituales, pero se quieren hacer mucho más espirituales que el mismo espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú te quieres ser más espiritual que el otro? Que empieza la contienda y empiezan las divisiones. Y eso es un no para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos que estar unidos porque estamos aquí por Dios y para Dios. Y cuando estamos aquí por Dios y para Dios, eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque si no hacemos eso, estamos con la carne. Y la carne no se lleva con el espíritu. El espíritu no se lleva con la carne. Y eso es una cosa de que nosotros tenemos un problemita muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos darle la oportunidad. Todos nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe a nosotros, el Espíritu nos va a llevar a las cosas bonitas. Usted se recuerda cuando Jesucristo se fue, que Jesucristo le dijo a los apóstoles: yo le voy a mandar un consolador, yo le voy a mandar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo va a enseñar a ustedes todas las cosas que deben saber. Ese mismo Espíritu Santo nosotros los tenemos también, pero en ese tiempo el Espíritu Santo daba diferentes dones en ese tiempo y ahora es unos dones muy diferentes también. Pero ellos lo utilizaron muy bien. Usted no sabe por qué lo utilizaron muy bien. Porque mira, estamos todos nosotros aquí hoy reunidos. Ellos utilizaron el Espíritu Santo muy bien. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje entre nosotros, todos vamos a ser una familia grande y vamos a estar unidos. Sí, vamos, por favor, dejar que el Espíritu trabaje en nosotros y no dejar que la carne trabaje entre nosotros. Muchas gracias por esta clase. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.